¿Recuerdan ustedes y queridísimos compañeros de trabajo y de este esfuerzo maravilloso que se llama la hora de la verdad? ¿Recuerdan al mono Jojoy? Al pie de esas alambradas, donde tenían encerrado como bestias, a decenas de hombres de las fuerzas militares que habían caído en las garras de las FARC. ¿Se Claro, acuerdan de aquello? El horror, por supuesto, el en los, horror. en los llanos del Yarí, doctor Fernando, los campamentos, recuerda el campamento Caribe, ¿no? Uno de los tantos campamentos donde estos terroristas tenían jaulados a los hombres de la fuerza pública y aisladas en unas, ¿cómo le llamaremos a eso? ¿Mazmorra? Yo creo que una mazmorra es mucho más cómoda, Ojalá mucho que más Jaulas, más cómoda. borras. jaulas. En unos Jaulas, cuartuchos, en unos jaulas, cuartuchos. jaulas. Pero esperen, en unos cuartuchos tenían aisladas en aquel momento a Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, en unos cuartuchos donde a duras penas podían salir a ver la luz del sol, porque no las tenían en esa jaula grande donde estaban todos los militares, a donde terminaron también en su momento los tres norteamericanos, entre ellos Mark González, quien ha sido muy activo en la causa de recordarle al mundo los horrores que Y las con FARC quien hemos cometieron con hablado ellos. aquí al aire en la hora de la verdad, sí, señor. Sí, señor. De los pocos, de verdad, Sergio, que mantienen viva la memoria del mundo. Y es Gracias importante a eso. mantenerla viva. Los ex secuestrados tienen que alzar la voz, tienen que alzar la voz ante la injusticia que se está cometiendo en Colombia, ante la impunidad que está reinando. La JEP dice que, claro, que el tema de los secuestros será uno de los primeros casos, grandes casos por resolver, pero lo cierto es que, pues aquí lo que uno ve es impunidad. Bueno, muchos, como lo decía el general Mendieta ayer en la tarde, pues muchos están aún prófugos en la selva, Gentil Duarte, todos estos, pero los que están libres e impunes, ahí seguirán libres e impunes. Nadie les pregunta nada y ojo con el tema en el que insistíamos ayer también, el tema de la responsabilidad individual en materia penal. Es que no olvidemos eso, las FARC han hecho un trabajo de lavado, asumiendo colectivamente la responsabilidad, pero olvidan que la responsabilidad penal es individual y nadie les pregunta por ello. No, ellos insisten Nadie. en la responsabilidad colectiva y lo dicen todo el tiempo, que ellos han respondido ante la Justicia Especial para la Paz desde su responsabilidad colectiva. Y es así como nadie, o sea, todos son culpables, pero en últimas nadie es culpable porque, como bien lo recuerda Sergio, en el derecho penal la responsabilidad no es colectiva, la responsabilidad es individual. Y pues en ese orden de ideas, si a alguien, yo ayer estuve a punto de poderlo decir, pero pues por el tiempo no lo logramos, recordarle al general que y ese recuerdo lo trae usted, doctor Fernando, que el que se encargaba de vigilar y de estructurar y de decir cómo tenían que ir las jaulas era pues el delincuente terrorista Mono Jojoy, que hoy pues ya no existe, no está, si no sería seguramente congresista, sería parlamentario. Ah, claro, Seguramente, sí, claro. seguramente. Pero Pero hágame el favor. Y Raúl Reyes también. Raúl claro, Reyes y el pero mono sería el Jojoy. primero. Raúl Reyes, que fue representante de la Cámara en algún momento, si mal no estoy, igual que Iván Márquez. Sería, ellos estuvieron, alguno de los dos estuvo en la política. Iván Márquez, seguramente, Iván Márquez. Pues Que, Iván Márquez fue congresista sí, y se fue y no hubo silla vacía siquiera y está, no digo que echando bala, amenazando a la gente, robando a la gente, sembrando coca, ganándose fortunas inmensas. Yo insisto en preguntar, ¿dónde está la fortuna de las FARC? ¿Dónde está? Son miles de millones de dólares por año. No estoy equivocando la cifra, no le estoy exagerando. Multipliquen 1.000 toneladas por kilos por 1.000, son 1.000.000 de kilos. Multiplíquelo por 100 para que le den gramos. Perdón, por otros 1.000 para que le dé gramos. Y multiplique eso por 100 para que le dé el valor de cada gramo y lo traigan a la suma total. Esos son miles de millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, 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 ja, eso está bien escondido, vea, bien y vean muy ustedes, escondido. vean ustedes la gravedad de las cosas, doctor Fernando. Muchos decían, bueno, pero es que las FARC en 2, 10, 5 curules en el Congreso, eso no representan un peligro. Ojo con esto. Ayer, en la plenaria del Senado, se tramitaba en segundo debate un proyecto de ley que busca exaltar la memoria de las víctimas de Bojayá. Bien, hasta ahí usted lo escucha y le parece que es loable, ¿no? Magnífico, ¿no? Sí, sí, Magnífico. sí. Hasta ahí usted lo escucha y es magnífico. Bien.
Pero cuando usted lee la exposición de motivos de ese proyecto, que yo estuve revisando con mucho juicio porque me llamó mucho la atención, por la misma razón me parece loable, encontré, por ejemplo, que en la exposición de motivos hace mención a las FARC en 2 ocasiones, en un texto que puede tener unas 5 a 7 páginas. 2 ocasiones menciona a las FARC, en hechos puntuales, como asesinos de 2 habitantes del Vigía, de Diego Luis Córdoba y de William Córdoba, el hijo de Diego Luis, 2 pescadores, porque eran señalados presuntamente de ser colaboradores del paramilitarismo, asesinados por las FARC. Luego menciona nuevamente a las FARC, pero no hacen una sola mención de las FARC como los autores del lanzamiento de los cilindros bomba que cayeron sobre la iglesia de Bojayá. Ojo con eso. Pero además, usted lee el documento y usted encuentra, haciendo la búsqueda, Sergio, con un simple control find, usted pone FARC, aparece 2 veces en el texto, en el proyecto con su exposición de motivos, y pone el mismo control find para buscar cuántas veces aparece, por ejemplo, la palabra paramilitar, aparece 22 veces. Paramilitarismo, aparece 8 veces. Y FARC solamente aparece 2 veces. Pero cuando se habla del ataque terrorista, se refieren a la guerrilla de manera genérica, pero no con nombre propio. Ya de esto, la senadora Paola Holguín en la Comisión Segunda había puesto el ojo en el tema y había dicho, es imposible que pensemos que un proyecto que se justifica para exaltar la memoria de las víctimas desconozca de plano los verdaderos autores de ese hecho terrorista que fueron las FARC. Recuerden ustedes que por cuenta de ese ataque terrorista, pues el país vivió uno de los más horribles episodios de la vida nacional, y ahí están los que no han pagado un solo día de cárcel por ello. Entre otras, se habla y se menciona de una condena emanada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó a 36 años de cárcel contra los autores de la masacre de Bojayá. Entre ellos aparece uno que es honorable congresista hoy en día en Colombia. Pues vean, yo quisiera que ustedes escucharan la reacción de la senadora Paola Holguín ante la idea, porque es que además ni siquiera se declaran impedidos para votar o para discutir el proyecto. Eso me parece también de una y no pasa nada, y no pasa nada, nada. No declaren el impedimento, ¿no? Pero están, Sergio, están construyendo una verdad histórica. Están construyendo una verdad. O sea, el día que este proyecto llegue a ser ley de la República, pues ese proyecto va a decir la verdad de lo que ocurrió en Bojayá. Y yo le digo, muy ayudados por el silencio de las víctimas. Muchas víctimas muy silenciosas, que es lo que le llama a uno la atención. Por eso es que hay que destacarlo, el general Mendieta que está hablando. Las víctimas sobrevivientes, es que no se le olvide que los quemaron vivos, no pueden hablar. ¿Y cuántos fueron? No, yo hablo de las víctimas en general, claro, más allá de las de Bojayá, pero hablo en general, las víctimas de las FARC. Claro, los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes. ¿Cómo se llama el salvaje ese que comandaba a las FARC? Que quemaron vivos a los niños. Bencos Biojó, que tiene una curul hoy en el Congreso de la República. Bueno, no se llama así, pero se hace llamar así. Vaya usted a saber cómo se llama. Pero, pues sí, hoy en día es congresista de la República. Es el alias, estamos hablando de 74 personas, de 119 personas muertas. De esos muertos de Bojayá, 45 eran niños menores de edad, evidentemente, que estaban con sus mamitas resguardándose en la iglesia ante una confrontación que se presentó entre paramilitares y guerrilleros. Y los guerrilleros no tuvieron otra salida que atacar la iglesia, a donde cayeron cilindros bomba que despedazaron pues la iglesia. Esta fue la forma en cómo le respondió la senadora Paola Holguín al debate que ayer se planteaba en el Congreso de la República, en el Senado. Y vamos a ver qué ocurre con el proyecto. Vamos a ver, escuchemos qué fue lo que dijo la senadora. Gracias, señor presidente. Yo quiero recordar que este proyecto, cuando se votó en la Comisión Segunda, nosotros hicimos algunas observaciones para que fuera mucho más clara la responsabilidad de las FARC sobre la masacre de Bojayá, porque nos preocupaba que se quisiera generar un relato diferente, cuando es claro además que la FARC actuaba de manera criminal desde hacía mucho tiempo en esa región. De hecho, el 25 de marzo de 2000, las FARC allí asesinó a 21 policías, hirió a 3 y secuestró a 10. Nos preocupa que en el relato se quiera tratar de endilgar la responsabilidad como una retaliación al tema paramilitar.
Los paramilitares son igual de criminales y de asesinos, pero aquí no se puede ocultar que ya hay sentencias donde se establece claramente esa responsabilidad de la FARC sobre esta masacre. También vale la pena recordar que por estos hechos, el 4 de marzo de 2010, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó condenó a 12 guerrilleros de la FARC a 36 años y 6 meses de prisión, cada uno por la masacre de allá. Los que fueron, entre los que fueron, están alias Embo, alias El Chombo, Mano de José Rivas, y también están el Pesalí y Bencos Biojó. Y ahí vale la pena hacer realidad, porque en su momento, en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que el atentado en Bojayá fue una infracción a las normas humanitarias, una violación abierta a las prescripciones internacionales, fue un ataque a la población. Es increíble que este tipo de cosas sucedan en el Congreso, donde en el Senado de la República, donde hay 108 senadores que tienen una curul y que solamente haya una o dos voces, y en este caso la de Paola Holguín, la que suene y ponga de presente la gravedad de lo que está ocurriendo. Los demás en franco silencio. No entiende uno. Y pongamos el nombre al terrorista de las FARC, Israel Zúñiga, alias Bencos Biojó, hoy congresista de la República, hoy legislando en Colombia, el autor, uno de los autores de la masacre de Bojayá, hoy hace las leyes en Colombia, impunemente, sin pagar un solo día de cárcel. Nadie dice nada, a todos les pareció ahora tan normal, y claro, como esta gente se escuda en los alias, pues uno ni sabe quién es Israel Zúñiga. Si algún día lo oye mencionar, pues tengan muy presente ese nombre, porque ese mismo nombre corresponde al alias de Bencos Biojó, el de la masacre de Bojayá. ¿Usted se acuerda del general Mario Montoya llorando ante las cámaras de televisión con el zapatico de un niño, de los que fueron incinerados, quemados vivos en la iglesita de Bojayá? ¿Cómo olvidar esa imagen, doctor Londoño? Y este criminal sin orillas, eso no tiene nombre, no tiene calificativo posible, es hoy congresista de la República, por obra de Juan Manuel Santos. No hay derecho, eso no puede ser, eso no puede ser. Por eso llamamos al general Mendieta y por eso le pedimos al general Mendieta que tuviera la bondad de recordarnos cómo fue su cautiverio, para que recordemos cómo son estos sujetos que están en el Congreso, que se quieren entregar y dejar las armas y recibir unas penas menores. Todo eso está bien, pero entregarles el país, diseñar una constitución política para ellos, constituir un tribunal que llaman la JEP, la Justicia Especial para la Paz, dispuesta solamente para absolverlos y para cuidarlos y para protegerlos. Esto sí no, y llevarlos al Congreso de la República. Claro, y 10 curules gratuitas. Condenarlos algún día, que nunca los van a condenar, pero supongamos en gracia de discusión que la JEP algún día los condena por esto. ¿Qué será? Es que ni siquiera un latigazo, pues. Como la justicia indígena, no, ni siquiera. Qué horror. El castigo. Qué horror. No llegará. Qué horror, y esto pues fue Bojayá, y fueron cuántos ataques infames, cuántos asaltos a las poblaciones. Recuerden la época en que las FARC se dedicaron a atacar los pueblos con cilindros bomba, a arrasar la fiscalía, a arrasar los comercios, a arrasar el centro del pueblo. Hacían lo que les daba la gana. ¿Cuántos muertos? El cuartel de policía, ni se diga. Unos cuarteles de policía que pues no eran cuarteles de policía, unos ranchos cualesquiera, que con un cilindro bomba de esos desaparecían. ¿Cuántos policías asesinados? Para robársele los fusiles, para seguir matando más colombianos. Y eso era un día y otro día, claro, y otro cuando día. Cuando asaltaban las sucursales del Banco Agrario en todos los pueblos, tratando de robarse el dinero, ¿no? También. Pues sí, las sucursales y el helicóptero que llevaba el dinero del Banco Agrario. Ah, no, también, claro. Y aquí hay un tema que no podemos perder de vista, y es el tema de las penas para estas personas.
Aquí lo hemos dicho muchas veces, es que las penas no están establecidas y cómo le adelantan a esta gente un proceso penal con penas que no están establecidas. Ustedes saben que si cometen un delito en Colombia, pues está el Código Penal, ahí están las penas para cada delito y sabe uno a qué atenerse. Pero estas personas están siendo juzgadas bajo unas penas que no están establecidas, no están escritas. ¿Dónde está escrito que una masacre, que un secuestro tiene tal pena ante la JEP? No, no, la JEP se inventará la fórmula y se inventará la ley, terminará legislando y decidiendo cuál es la pena que corresponda, porque no existen las penas en la JEP, en la Justicia Especial para la Paz. Hay cosas muy graves que pasan aquí, que no se tratan con seriedad. Recuerden la famosa frase, todo lo que pasa en Colombia es grave, pero nada de lo que pasa en Colombia es serio. Y entonces resbalamos por la noticia de que la Comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que fue convocada para examinar el resultado final del Plan Colombia, dijo que en materia de lucha antidrogas es un fracaso total, que eso no sirvió para nada, que estamos produciendo más cocaína que nunca, que los autores de este crimen atroz no han sido castigados ni van a ser castigados. Temar, cuéntenos de eso, porque es que resbalamos sobre el asunto y el presidente, que es esquiador, entonces esquía sobre semejante acusación de lo que se llama the House, la casa, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Cuéntenos, Temar. Pues, doctor Fernando, ha habido la presentación del informe hace 2 días, del que di cuenta esta mañana, donde hacen una diferenciación entre dos etapas, ¿no? Del Plan Colombia, que arrancó en el año 2000, esto es en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, quien tenía unas excelentes relaciones con los Estados Unidos y que continuaron así con el presidente Álvaro Uribe Vélez, en la lucha contra el narcotráfico. Pues resulta que dicen que el tema de la lucha contra los grupos armados organizados o los grupos terroristas, esa sí ha sido buena para la recuperación del territorio en Colombia, pero que la lucha contra el narcotráfico ha sido un fracaso. Y esto repercutiría, doctor Fernando, Sergio y oyentes, en muy probablemente el recorte del presupuesto, porque esto sería como una alcancía rota, ¿verdad? Le ponemos dinero, pero el dinero tampoco se ve. Y es que hablar de pasar de 49.000 o 48.000 hectáreas en el año 2010 a 212.000 en el año 2019, pues simplemente es un despropósito, y así mismo lo está viendo esa comisión que estudió. Pero el presidente Iván Duque se defiende. Él dice que no le parece que eso sea tan así. Escuchemos un poco de lo que ha dicho hace unas horas el presidente respecto de ese informe. Yo siempre trato de ser constructivo cuando analizo ese tipo de reportes, pero yo creo, y permíteme usar una frase que la acuñaron algunos políticos, que en política uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Y ahí se dice, por ejemplo, que el Plan Colombia fue un fracaso en la política antinarcóticos, pero fue un éxito en la política contrainsurgente. Y primero me parece que esas dos cosas no se pueden separar, porque aquí hemos tenido el narcoterrorismo. Y lo cierto es que el Plan Colombia empezó con 188.000 hectáreas en el año 2000 y llegó a menos de 60.000 para el año 2014, con una reducción de homicidios, con una reducción de secuestros, el país recuperando la legalidad en muchas partes del territorio, y Colombia situándose además en el ojo de la inversión, avanzando en tratados de libre comercio. Es decir, yo creo que ahí hay una afirmación que a mí me parece que es bastante controvertida. Pues Claro, las declaraciones del presidente. en eso tiene razón. Se equivoca la Cámara de Representantes cuando dice que gracias al Plan Colombia hubo éxito contra los armados, los levantados en armas. No hubo éxito. Señores de la Cámara de Representantes, no hubo éxito ninguno. Ahí los ve ustedes, dueños del patio, dueños de las tierras, dueños de los pueblos, hacen lo que les da la gana. Pero en lo que sí tienen razón, y toda la razón, es en decir que en la lucha antinarcóticos esto ha sido el desastre. Pero El porque no se desastre implementa, total. pero porque no se implementa, es que también es así de Es que, sencillo, es que no se implementa. es que dice el presidente que es de menos de 60.000 hectáreas. No, es de 48.000 hectáreas. Y hubieran podido ser mucho menos. 48.000 hectáreas. De 48.000 hectáreas a más de 200.000. Produciendo 1.300 o 1.400 toneladas métricas de cocaína al año y exportándolas. Esto es un fracaso
total y absoluto. El Plan Colombia no ha servido para nada. Han sido 11.000 millones de dólares tirados a la basura, porque los quiso tirar a la basura Juan Manuel Santos para conseguir el premio Nobel y para entregarle todo esto a las FARC. Y ahí tenemos este gobierno haciendo lo mismo y protegiendo a las FARC y consintiendo a las FARC. El señor Archila todos los días viendo a ver cómo protege a los amigos de las FARC y cómo se olvida todos los días de las víctimas. Esas no existen para él ni le importan. Las niñas víctimas de los secuestros y de las abominaciones, esas no existen. La gente que lo perdió todo, que perdió sus casas, que tuvo que salir de sus territorios, la gente desplazada, no existe. El narcotráfico galopante no existe. Entonces, pues digamos la verdad, fracaso total en ambos sentidos. En eso tiene razón el presidente. No puede decir la Cámara de Representantes que ha sido un éxito en la lucha subversiva, pero un fracaso en la lucha contra el narcotráfico. Tiene razón el presidente, las dos cosas van de la manito. Es fracaso total en ambos frentes. Eso no ha servido para nada porque le entregamos el país a los bandidos. Y seguimos en estas. ¿Cuándo va a ser la fumigación de mar? ¿Cuándo va a ser? Hoy recuerdo que el doctor Carlos Holmes Trujillo nos está debiendo a los colombianos esa pequeña noticia. Dice una y otra vez, como dice también el presidente, principal problema de Colombia, el narcotráfico. El narcotráfico es la tragedia nacional. A ver, ¿y por qué no les fumigan los cultivos? Ah, no, ¿por qué no? Porque están estudiando y porque entonces la Corte Constitucional y entonces las consultas que hay que hacer en los territorios, es decir, a los cocaleros, no hay derecho, no seamos tan farsantes. Pues desde el 28 de diciembre, y lo recuerdo, Sergio, porque así lo veía y llegaba la noticia a través de los medios, el 28 de diciembre, cuando estábamos escuchando los grandes reportajes, veíamos la noticia en medios que decía: gobierno tiene listo borrador de decreto para reanudar fumigación aérea. Eso fue así el 28 de diciembre de hace un año. Y ha pasado pues todo este tiempo y seguimos esperando la fumigación aérea. El ministro venía con muy buen pulso, el ministro Carlos Holmes Trujillo, y nos anunciaban que muy pronto sería por fin el momento de la reanudación de la fumigación, y no fue. Pero es que esto viene desde el 2018, cuando se posesionó el presidente, luego en marzo del 2019, cuando el doctor Botero, quien fuera ministro de Defensa, anunciaba que llegaría la fumigación. En agosto el presidente Iván Duque nos decía que estábamos listos para emprender la fumigación, y estamos en el año 2020 que se está acabando y no hubo fumigación aérea. No hubo, y se va a acabar el gobierno del presidente Duque y no tenemos fumigación aérea. Pero no seguimos listos. Fumigación aérea. Pero seguimos listos. Aquí no hay que hacer las cosas sino estar listos para hacerlas. No, yo entre chiste y chanza lo decía más temprano, si van a desacatar fallos, como lo están haciendo con lo de la PCR, pues empiecen por desacatar el de la Corte Constitucional. Obviamente no, tienen que acatar los fallos, pero tienen que controvertirlos legalmente y tienen que dar la batalla jurídica. ¿Y las están dando? Me pregunto yo. ¿Qué están haciendo para cumplir con esos 6 puntos que ordena la Corte Constitucional, para controvertirlos, lo que sea? ¿Dónde está la estrategia jurídica detrás de esto? Porque, pues, de nuevo, si van a desacatar fallos, pues que empiecen por desacatar ese. Pero no. Bueno, acaban de dar otra vez la cifra de contaminados en el mundo por el coronavirus. Vamos en 65 millones de contagiados. 65 millones. ¿Cómo les parece? Y que va a haber un día sin adultos en Bogotá, de mar. ¿Qué van a hacer Dios con los mío, adultos? esta ¿Los sí van a es volver alcaldesa, niños? ¿no? Pues yo no entiendo. ¿Nos van a yo no volver entiendo. niños o qué van a hacer con nosotros? No, como los niveles de seguridad en Bogotá son los más altos en Latinoamérica y prácticamente en el mundo, abro comillas, ironía, la alcaldesa dice que le ha llegado una idea por parte de un grupo de niños que le dijeron que ellos querían un día de solo niños en Bogotá. Así que la idea es que se piense en eso, ha dicho la alcaldesa. Abro comillas. Bogotá tiene días sin carro, por ejemplo. Queremos hacer un día sin adultos. Un día en el que la ciudad lo manejen los niños y las niñas. A mí me parece una idea extraordinaria y estamos trabajando en eso. Era lo que nos faltaba. ¿Usted dejaría ir a su hijo solo para que disfrute de Bogotá sin adultos? No, Por bueno, favor. y empezando porque ¿quién conduce el vehículo?
No, seguramente los niños No, también pues, manejarán el SITP, los sí, buses. Sí, sí, sí. los camiones de bomberos. Ay, por Dios. Venga, Como, ¿no, como no si habrá fuera otra cosa en Diversity. qué pensar, de verdad? Sí. Días sin claro. carne, días sin adultos. Bueno, eso es lo Ay, que tenemos por alcaldesa en insisto, la capital del numeral país. día sin alcaldesa. A ver si de pronto se logra. Ese no lo logra. Ese no lo logra Claudia Nayibi. Ay, Dios mío, con Claudia Nayibi. Qué horror. Bueno, y entonces el presidente defiende prevención y acción. Nos está yendo muy bien. Y ayer tuvimos 188 muertos. Sí, señor. Es Sí, que señor, 188. esa es la cifra. perdimos la sensibilidad. Yo digo, ¿qué es el embotamiento de la conciencia? El embotamiento de la conciencia es la pérdida de la capacidad de la conciencia para hacerse cargo de la realidad, para dolerse con el dolor, para reaccionar. No, lo perdimos. Nos dicen 188 muertos y como si oyéramos llover. Y eso es, como dice Sergio con tanto acierto, la caída de un avión grandecito, ¿no? De No, pues, 188 de personas. los grandes. Y se cae un avión todos los días. Y no nos importa, no reaccionamos y seguimos en lo mismo. Hoy estábamos viendo unas escenas en San Victorino, en el comercio, en diciembre, y entonces todo el mundo y sin tapabocas y unos encima de otros. Y después viene la cifra. Cifras Yo que le están... digo, lo que está matando no es el coronavirus, es la estupidez. La estupidez de la gente y la terquedad por no usar bien el tapabocas, por no aplicar bien el distanciamiento social, por no hacer el lavado de manos. Claro, mucha gente que sí se cuida termina contagiada, pero muchísimos de los contagiados se contagian por no utilizar de manera correcta el tapabocas, por ejemplo. ¿No? Entonces, pues, en eso estamos. perdón, en eso estamos. hubo una interrupción. Por Sí, ejemplo, ¿qué? dijo, por ejemplo... No, por ejemplo. Por ejemplo. Ah. Por ejemplo. Ahí termino. ya. Por ejemplo. Y Ya. en eso estamos. En eso estamos. Sí, de nada sirve En eso. cuidarse tanto, Sergio, y salir y encontrar a muchos literal salvajes que no utilizan tapaboca, pero es que además se ha vuelto ya normal. Ya es normal. Usted sale y ve muchas personas sin el uso de tapabocas. El consuelo es que en los Estados Unidos están tal vez peor. No, Lo de pero, California pues, es terrible. Vieron que California se tuvo que cerrar, ¿no? California, la tierra de Kamala Harris. Las autoridades de California dijeron, no más, no hay reuniones, no hay nada. Esto se cierra porque ya no nos cabe una persona en los hospitales. En California, el lugar más rico de los Estados Unidos. Entonces, pues esto es una cosa universal porque además en los Estados Unidos volvieron el coronavirus una causa política. Claro, en medio de la campaña electoral y el uso del tapabocas también lo volvieron algo político. Y eso muy no se bien. puede politizar. La ciencia no se puede politizar. ¿Están listos para la Bueno. consulta popular en San Andrés y Providencia? No diga, Aymar. Consulta popular sobre el tipo de casas que quieren. Sí, pero entiendan que tiene que ser así. La primera donación Constru- que fue de 100 viviendas, que llamamos modulares o que otros llaman prefabricadas, ha desatado la necesidad de que para el próximo lote, que será de 1000 viviendas, tenga que haber una suerte de consulta popular para que los isleños también Bueno, ayuden a pero pensar le cómo deben ser sus Aymar, casas. ¿donación a título de qué? A título de que hay que ayudar a los que se quedaron sin casa. A título de donación. Bueno, a ese propósito uno tiene una inquietud que es obvia. ¿Cuál es el nivel de uso de un contrato ya muy antiguo en el mundo y que es absolutamente imprescindible ante los riesgos que se corren? Si uno tiene una casa se le puede quemar, le pueden poner una bomba, puede inundarse, pueden pasar muchas cosas. Para eso existe un contratico que se llama el contrato de seguro. La pregunta es, Providencia quedó arrasada, no quedó infraestructura. ¿Qué parte de esa estructura estaba asegurada? En un minuto, Miguel Gómez Martínez, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, nos lo contará. Y les hablábamos a ustedes, queridos amigos, al oído. Al oído. 7 de la mañana, 49 minutos.